Hola, 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 buenas tardes. Ya vamos a darle inicio a esta mesa. Marta Olivia, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Estás en Tamaulipas? Parece que se congeló Marta Olivia o me congelé yo. Sí, sí, No, parece un poco congelada. Y el micrófono. No, se nos fue. Bueno, pero bueno, Salvador Fausto, ¿cómo estás, Salvador? Hola, Temoris, Jorge, Marta Olivia, un gran gusto arrancar la semana conversando con ustedes. Y por supuesto, nuestro querido Jorge Meléndez. ¿Cómo estás, Jorge? Abrazo a Salvador, que lo extrañamos hace 8 días por sus múltiples actividades, a Marta Olivia, que llegará pronto con nosotros, y a ti que estás ahora en la conducción de esta mesa. Muchas gracias, Jorge. Oigan, pues miren, en lo que vamos a darle un poquito de chance a Marta Olivia para conectarse. A ver, espero que... Marta Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí en la frontera, esperando este evento que va a presidir el presidente Andrés Manuel López Obrador por la develación de un monumento y una placa con el tema de Catarino Erasmo Garza Rodríguez, este héroe anónimo que él ha recuperado y bueno, que va a tener un evento en unas horas más acá por la frontera. Excelente, Marta Olivia. Los saludo a los tres, perdón. Gracias. Para ti. Podemos empezar, si les parece bien, con un video que nos manda nuestro querido Alex Meléndez desde los eventos que están teniendo las madres y los padres de Ayotzinapa, para que podamos empezar también por ese tema. ¡Jamás se olvida! A una década seguimos levantando la voz porque no podemos quedarnos de manos cruzadas y ver que pase pues no un año, sino que 10 años, y que en este largo caminar algunos padres de familia y una madre de familia se han quedado en el camino, sin saber el paradero de sus hijos. Por eso este movimiento, por la madre de familia, por los padres, aquí estamos los mismos de siempre, no nos vendemos, no nos rendimos, resistimos. A casi 10 años de aquel crimen de Estado, seguimos como normalistas rurales, en pie de la exigencia de la aparición con vida de nuestros 43 compañeros normalistas de la normal de Ayotzinapa. No nos vamos a callar, vamos a seguir en la exigencia hasta que nuestros compañeros aparezcan con vida. Necesitamos saber la verdad, necesitamos que el gobierno se deje de pendejadas y nos digan dónde están. Necesitamos realmente que se pongan a trabajar. ¿Qué es lo que dicen los gobiernos entrantes, los gobiernos salientes? Solamente se llenan la boca diciendo que están trabajando para encontrarlos, mas sin embargo se ofenden cuando uno les dice las verdades en sus caras, cuando uno les hace saber que no han hecho nada para que nuestros 43 compañeros aparezcan con vida. Estamos cansados de que este gobierno que se dice de izquierda sea uno más, un gobierno más farsante que los que se decían de derecha.
Pues así está. Están, ya es el segundo sexenio que terminan sin que se resuelva el caso Marta Olivia. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación en la que estamos llegando a este Sí. 10º aniversario? A mí me parece que varias palabras, pero que podrían definir lo que pasa en Ayotzinapa. Una es lucha e incertidumbre, son como por lo que se han caracterizado los padres, madres y familiares de los 43 estudiantes de Sinapa, y parece que esto representa el fracaso muy grande del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y como lo he reiterado en algunas ocasiones, no es que más que quitar culpas y repartir culpas, creo que lo que los padres y madres necesitan ahorita es saber qué pasó. Es increíble que a 10 años casi 10 años de la desaparición, todavía no sepamos quiénes mataron a los 43 normalistas, quiénes los protegieron, quiénes los desprotegieron. Y sobre todo, no tenemos como claro, incluso en el caso del presidente López Obrador, ¿a quién debió responsabilizar? ¿En dónde se debió buscar y no se buscó? O espero yo que pudiera decir, él desde hace un mes ha dicho, todavía falta, todavía no es, todavía me faltan más días, me faltan más semanas, todavía no me voy. Recientemente detuvieron a una persona más involucrada, pero me parece que el gran golpe que esperábamos mucho, el gran hallazgo, descubrimiento sobre lo que pasó, me parece que a una semana de que concluya la administración de López Obrador, la seguimos esperando. Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, hay en un reportaje que vamos a publicar en Milenio, pues se ve que, por ejemplo, la mayor parte de los militares que sí han sometido a proceso, que sí hay una exigencia de las madres y los padres porque se vayan sobre las cabezas de estos militares, o sea, sobre aquellos que eran sus mandos y que no han sido tocados, ¿no? Como los comandantes de la zona militar y de la región militar y el propio general secretario de la época, Salvador Cienfuegos. Pero los que están ahora presos, o sea, bueno, bajo proceso, pues en realidad ya están, salvo 3 de ellos, están en libertad condicional, otros están prófugos, y lo mismo está pasando con mucha gente que fue identificada por la Secretaría de Gobernación, o sea, por la Comisión de la Verdad, que era parte de esa secretaría, como parte de quienes armaron todo esto que se llamó la mentira histórica o la verdad histórica, empezando por el entonces presidente Peña Nieto. ¿Qué es lo que pasa? Es imposible pensar que el sistema mexicano de justicia puede alcanzar a los más altos cargos de quienes cometen crímenes tan graves como el de Ayotzinapa. Sí, Temoris, bueno, pues uno de los pendientes más dolorosos de Ayotzinapa llegó cuando las investigaciones toparon con la responsabilidad de elementos del ejército en la desaparición de los estudiantes o en el encubrimiento de la verdad por parte de algunos elementos del ejército. Es ahí cuando topa con pared, parecía que iban avanzando las investigaciones más o menos por buenos términos, con avances que me parece que satisfacían a los padres y a los familiares y a estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. Sin embargo, cuando topa con los miembros del ejército, llega un momento donde desafortunadamente, lastimosamente, vimos otro tono. Y como bien dices, vamos a publicar el jueves 26 un reportaje de un joven reportero que promete, creo que se llama Temoris Greco, joven muchacho, muy bueno, ¿no? Se los recomiendo, no se pierdan este reportaje. El único joven de este equipo, entonces. Exacto, es el Así es. joven al que le estamos dando oportunidad
acá en Milenio. Aunque tenga el pelo ya cano, pero es joven. Dicen que se lo pinta el Es, el- muchacho. es la moda, es la moda. Porque quiere parecerse a ti, Jorge, y a mí en las barbas. Exacto, exacto. Pero bueno, me parece que ahí está el gran problema de Ayotzinapa cuando topó con las investigaciones que tienen que ver con el ejército, pero me parece que hay avances muy importantes en este sexenio y que hay que decirlo. Se dice que se busca verdad y justicia, me parece que la verdad ya está muy cerca de que tengamos una verdad completa sobre lo que ocurrió en Ayotzinapa, pero el tema de la justicia es el pendiente doloroso. En cuanto a la verdad, hay que recordar algunos asuntos importantes, por ejemplo, desmontar esa versión de que todos los muchachos habían sido llevados al basurero de Cocula, cuando ya se había demostrado en trabajos periodísticos que era imposible por diversas circunstancias. Una es que pues llovió la noche entre el 26 y la madrugada del 27. Otra es que armar una pira para incendiar, para quemar a 43 estudiantes era prácticamente imposible. La información que tiene que ver que por lo menos fueron llevados a 3 lugares distintos, esos asuntos ya están muy claros en las investigaciones que se han hecho, tanto el GIEI como las distintas fiscalías. Hay conclusiones que ya nos dan ahí un asunto mucho más claro de cómo ocurrió, que hubo participación de las policías municipales de Cocula y otros municipios aledaños, participación de policía estatal, participación de policía federal, participación de elementos del ejército, tanto monitoreando como a nivel de que sabían lo que estaba ocurriendo minuto a minuto de aquella noche y madrugada trágica. Es decir, las conclusiones de la verdad de lo que ocurrió en Ayotzinapa me parece que ya prefiguran una verdad muy sólida de lo que allá ocurrió. Sin embargo, la responsabilidad de ciertos políticos y de ciertos elementos del ejército es el gran pendiente que queda abierto lastimosamente para este fin de sexenio. Me parece que para el presidente López Obrador privilegió su alianza con el ejército a nivel general, a nivel global, que fue muy importante incluso para mantener la estabilidad del gobierno que termina, es decir, como un factor de poder clave en la persecución de la criminalidad en el país, pero también como un factor de poder de equilibrio en un sexenio y para un gobierno que fue asediado por los poderes fácticos y por los poderes que tienen que ver con los empresarios, con medios de comunicación, con grupos de intelectuales que se mantuvieron siempre en resistencia, que apoyaron con dinero y decididamente la campaña de Xóchitl Gálvez. Entonces, me parece que optó por eso, por un pragmatismo que nos deja un mal sabor de boca a muchos en este final de sexenio, Temoris. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿en qué? Bueno, le queda un paquete, un tema muy complicado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. O sea, por un lado, una alianza con el ejército del proyecto ya muy desarrollada, en donde el ejército pues recibió mucho poder, tanto en términos de seguridad pública, ahora con la aprobación del paso de la Guardia Nacional bajo control militar, y además pues el legado López Obradorista en cuanto a grandes obras, a los megaproyectos. Y por el otro lado, hace tres semanas se reunió con las madres y los padres, Claudia Sheinbaum, y los saludó personalmente a cada uno de ellos y se comprometió a darles la verdad y la justicia que no han recibido hasta el momento de ahora. ¿Qué puede hacer en realidad Claudia Sheinbaum? ¿Cómo, además con una fiscalía que es, a fin de cuentas, la de Gertz Manero, que bueno, que no se caracteriza por su eficiencia ni por su transparencia u honestidad? Bueno, primero yo coincido con Marta Olivia. Yo creo que esto es un pendiente
terrorífico para este sexenio. Después Salvador ya casi nos dio parte del reportaje que hizo ese muchachito, que conoceremos próximamente. Tercer lugar, se detuvieron hace días al Gil y al Cepillo, dos personajes siniestros que por razones que yo desconozco con plenitud, los habían dejado libres, siendo que ellos estuvieron metidos en este tipo de cuestiones, lo cual nos muestra un bamboleo en las cosas, que es todavía más grave, que ya estuvieran estos señores ahí y después los dejan libres, como han dejado libres a militares que están muy bien ubicados, que estuvieron, pues cuando menos teniendo una información privilegiada. No hay que olvidar que no solamente había uno, sino dos muchachos de la Normal que reportaban al ejército, y que todo esto hace que haya una serie de cuestiones tremendas en una investigación que, si bien la llevaba correctamente el señor Alejandro Encinas y Omar Gómez Tagle, después pues los hicieron a un lado y entraron otros personajes, así como hicieron un lado al grupo de investigación de expertos internacionales. Y esto habla muy mal de las cosas. Yo creo que va a tener una semana bastante complicada de despedida Andrés Manuel López Obrador, que yo no le esperaba, porque, bueno, ya tenemos por ahí un documental en las plataformas muy bien realizado sobre los 10 años de Ayotzinapa. Ya también en TV UNAM se anuncia que de lunes a jueves a las 10 de la noche va a haber 4 episodios de este asunto. ¿Qué traerá ahí? Pues yo creo que incluso una serie de cuestiones bastante señaladas a que esto sigue pendiente, que no se ha acabado de más. Y el sábado tendremos, y tú eres parte de ellos, una serie de escenas maravillosas sobre este arte que abraza, de quienes han contribuido a tratar de aclarar y a tratar de denunciar y a tratar de insistir que esto se debe de aclarar a fondo y que debe de haber una justicia plena, porque hay que recordar que la justicia a medias no sirve. Y esto, el arte de abrazar, será el sábado en Tlatelolco, en una filmación que ya lo hemos pasado algunos, pero que tendremos que verla completa, en donde están desde aquellos papalotes que hizo Francisco Toledo hasta poetas que yo descubro que no los conocía y con precisión dicen que esto está pendiente y que nadie se irá hasta que no se aclare definitivamente, que se muestra en la filmación que vimos hace un rato. Yo creo que esto no cesará hasta que no haya una justicia completa, eficaz y verdadera de quiénes fueron los que armaron esto, en donde, por desgracia para el país, para mí, para todos, está metido esa muralla verde que le dan cierta impunidad, y creo que no debe de hacerse, porque si se la dan, después tendremos otras repercusiones mayores que no esperamos que en este país siga existiendo eso,
quienes desde hace muchos años luchamos y vimos que cuando nos enfrentábamos antes a la Dirección Federal de Seguridad y después a ciertos grupos y ahora a esa muralla verde, estamos desencantados de una democracia que debe ser plena, efectiva y real. Muchísimas gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, pues mientras está pasando esto, ya tenemos el antecedente del ataque o la agresión, no diría que exactamente un ataque, pero la agresión que recibió Andrés Manuel López Obrador de estas personas que son parte de las protestas del Poder Judicial. Y también tiene que ver con el otro que hubo, el incidente que hubo con Gerardo Fernández Noroña. Los manifestantes están con este argumento de que vivimos en una dictadura, a pesar de que pues, se pudieron manifestar con libertad, al grado en que pudieron lanzar esa botella, y que el mismo presidente, en lugar de actuar, pues como lo haría un dictador, así, agárrenme a ese e interróguenlo. Ha garantizado su derecho a expresarse y el de las demás personas también. Hay un sector de la sociedad que está comprando la idea de la dictadura, porque a pesar de que pues, no están sufriendo, digamos, las consecuencias o lo que pasaría a alguien que vive bajo una dictadura. ¿Qué nos dices sobre esto, Marta? Sí, a mí me parece que, hay varios puntos por aclarar, me parece. Hoy por la mañana, a las 10, aquí mismo en el canal de Julio Astillero, proyectamos un video de esa persona que aparece aventando una botella y él es de Morena. Entonces, sí sería bien importante, incluso hay gente, periodistas en las mismas redes sociales que ya han bajado y han borrado los tweets al decir que esa persona, por ejemplo, él le estaba lanzando una botella al presidente. Aguas ahí porque hay mucha desinformación y hay quienes están llevando agua a su molino. No fue una agresión al presidente, de acuerdo a esta versión de esta persona de Veracruz, de Morena. Fue un enfrentamiento que se dio entre trabajadores del Poder Judicial y seguidores de Morena e integrantes de Morena en Veracruz. Empezaron y truquearon esa foto cuando este personaje dice, yo estuvo mal porque me pegó una botella y yo respondí de la misma manera, pero esa botella nunca fue para el presidente, que fue la que agarró Cuitláhuac García. Entonces, aguas ahí con la desinformación, porque ya han salido todos a deslindarse. Esta persona hizo un video al respecto también, lo hicimos para quien quiera ver, ahí está a las 10, donde está diciendo que no, que nunca fue, o sea, que está truqueada la foto y fue manipulada el video y muchos se fueron con la finta. Entonces, en esos momentos, ya en los últimos días del presidente López Obrador, va a haber mucha gente que va a estar haciendo ese tipo de noticias falsas. Entonces, obvio, nosotros como periodistas lo sabemos, sobre todo en los medios cuando no son nuestros, que esas notas venden muchísimo y habrá que ver a quién se atreve a publicar cuestiones que no tiene verificadas y que no son sus videos y que solamente siguen la ola desinformativa. Ahorita me parece, esa es por una parte, y la otra, me parece que la derecha está sacando lo más negativo y lo más terrible, y no solamente hablo de la agresión a este Gerardo Fernández Noroña, hablo del acceso al Senado de la República, porque yo recuerdo en las protestas que hacíamos por libertad de expresión y demás en el Senado, jamás podíamos acercarnos ni a 20 metros de ahí, porque cercaban con granaderos todo y había un gran despliegue de seguridad. Entonces, me parece en ese sentido, habría que preguntarnos a quién le conviene esas narrativas de que no quieren al presidente, de que fue una agresión al presidente. Y bueno, yo les estaré contando muy pronto porque pues voy
precisamente a un evento público del presidente, y esa era la intención de estar por acá en la frontera, sobre todo palpar esa parte, o sea, qué tanto, y bueno, sobre todo hablar y escribir de lo que nos consta, ¿no? Marta, pero hay un video en donde se ve que hay una botella que cae muy cerca del presidente, Sí. que es de eso, es el que mencioné, no mencioné a la persona que acusan de haberle dado, o sea, es específicamente una agresión contra el presidente. O no es correcta mi apreciación. Lo que dice esta persona es que no era para el presidente, sino que fue en el calor entre morenistas y trabajadores del Poder Judicial Federal. Y de lo que te pedía la opinión en concreto es sobre esto que gritaba la gente, que es dictadura o dictador. Le decían al presidente dictador. Entonces eso es lo que quería conocer. A mí me parece, que es el discurso de la derecha. Incluso mi productora en la mañana me pasó una manta y un letrero que hablaba de eso, de que en Venezuela habían desaparecido al Poder Judicial Federal, y que nos estábamos pareciendo a Venezuela. En un momento más, si lo encuentro por acá, yo te lo paso. Es esto, es este repetir constante de la derecha, de que se lo apropiaron ya los trabajadores del Poder Judicial Federal, y también de ciertos sectores que repiten y repiten, opinadores desde la televisión y sobre todo odiadores, yo pienso, de la 4T y del presidente, quienes están repitiendo. Y lamentable, por ejemplo, eso de dictador. Bueno, hay que definir qué es un dictador, y no se le puede hablar de un dictador, de un presidente que fue electo, que tiene ciertos niveles de aprobación muy altos y que ya se va. Entonces, si fuera un dictador, llevaría muchos sexenios religiéndose. Entonces, me parece que ese es el discurso y la retórica que la derecha ha promovido por todas partes. Salvador Frausto, tú que eres un estudioso de la derecha y de la extrema derecha, ¿tú crees que este discurso de la narcodictadura, la dictadura, los dictadores, ahora que también se lo están intentando endilgar a Claudia Sheinbaum, tiene la posibilidad de permear en la población, de convertirse, aunque los hechos no lo confirmen, en convertirse en una idea aceptada por un núcleo importante, no por toda la población, pero sí por un núcleo importante? ¿Tiene la posibilidad de tener algún recorrido que, por ejemplo, que alimente la creación de un movimiento de extrema derecha como los que hemos visto en otras partes de América Latina? Me parece que es una expresión minoritaria en nuestro país, este tema de la dictadura, la tiranía, la autocracia, el autócrata, estas expresiones, o que nos vamos a parecer a Venezuela o a Cuba, o que México es un gobierno casi comunista. Todas estas expresiones son minoritarias de grupos de la derecha que no exceden más del 10% de la población, es decir, no les alcanzaría para generar una corriente de opinión realmente importante. No hay ni siquiera en la derecha moderada una versión o una idea de que sí podríamos estar cerca de ser una dictadura, una tiranía. Sin embargo, en los medios de comunicación, algunos analistas y algunos periodistas han magnificado esto, creyendo falsamente, equivocándose, me parece, que la gente se va a alarmar al decirles autócratas, dictadores. He visto algunos analistas que le llaman la dictadura de las mayorías, imagínense, ¿no? Es la dictadura de las mayorías, es igual a, pues, democracia, ¿no? O cómo podríamos llamarle a eso. Pero bueno, he visto que lo repiten algunos, y si uno revisa las opiniones, sí, surgen un montón de fake news. Yo he visto que la gente en los medios de comunicación se ha dado por bueno que alguna persona de Morena agredió o lanzó una botella de plástico al presidente López Obrador, y efectivamente, como dice Marta Olivia, hubo un rejuego de aventar
botellas de plástico. El señor que sale en el video, que ya aclaró que él no fue, le aventó la botella de plástico a los trabajadores del Poder Judicial y se ha disculpado por eso. Esa botella que cayó cerca del presidente López Obrador venía de la acera donde estaban los trabajadores del Poder Judicial que protestaban. Y qué bueno que protesten, es natural, es normal. Si ellos están en contra de esa reforma, pues tienen todo el derecho a protestar, aunque pues habría que hacer un llamado, como se ha hecho, a ser civilizados en expresar las inconformidades. Pero el tema de dictadura, todo ese discurso está sobre representado en los medios de comunicación y en algunos sectores de las redes sociales. Las mediciones que hemos hecho a través de Millennia muestran que entre el 60 y el 70% de la gente de redes sociales apoya la reforma judicial y en esa misma proporción, el 60-70% reprueba a la Suprema Corte de Justicia, a los jueces, a Norma Piña. Es decir, hay una mayoría muy amplia a favor de la reforma judicial, las mismas encuestas que ha dado a conocer, por ejemplo, el Financiero, que son de las más recientes, tienen que el 50% de los mexicanos aprueba la reforma judicial y el 21% lo rechaza. Ciertamente la mayoría de los mexicanos desconoce la reforma judicial, no entiende claramente hacia dónde va, pero también si lo medimos a propósito de cómo obtuvo respaldos en el Congreso de la Unión, pues tenemos que fue respaldada por la mayoría calificada en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en más de 25 congresos locales. Mañana vamos a publicar un reportaje de mi compañero Esteban David Rodríguez sobre cuántos fueron los yunes de los estados, porque en más de 25 estados se aprobó la reforma y vamos a revelar los nombres de quiénes son los priistas, los panistas, los emesistas y los perredistas que votaron a favor de la reforma judicial. Es impresionante, son decenas de legisladores locales que optaron por apoyar esa reforma judicial. Algunos de ellos ya se cambiaron de partido o se hicieron independientes o se fueron a Morena y otros no, simplemente hubo panistas y priistas que votaron por la reforma y siguen en sus bancadas, en sus partidos. Entonces, la verdad es que los apoyos a la reforma judicial son abrumadoramente mayoritarios y estas expresiones de crítica o de censura son minoritarias, al igual que las expresiones de dictaduras, tiranías, autocracias mayoritarias o como les llamen o las quieran retorcer algunos analistas. Entonces, me parece que va a caminar, o ya arrancó en el INE y con eso cierro, la discusión de cómo se va a organizar esas elecciones que van a ser en junio del próximo año y vemos un INE que colabora con el mandato del legislativo, con el mandato del pueblo, y una diferencia entre un INE colaborador y un INE que bloqueaba. Teníamos una Suprema Corte de Justicia que bloqueaba cuando la gente, la ciudadanía, está pidiéndole a los poderes de la Unión que sean colaboradores con lo que dictaron las urnas, que fue una mayoría absoluta para el partido Morena y sus aliados, y para la presidenta Claudia Sheinbaum, que también va a arrancar en caballo de Hacienda. 60-70% de la gente apoya las acciones y tiene unos niveles de desconfianza muy, muy chiquitos que van del 10 al 15%. Entonces va por ahí mi comentario. Gracias, gracias, Salvador. Jorge, hay entre la gente que está pues apoyando, entre la gente más encendida que está apoyando estas protestas de trabajadores del Poder Judicial, algunos han recuperado este lema, este eslogan de Javier Milei, el presidente argentino, que dice: viva la libertad, carajo. Y lo están haciendo también con esta idea de que la libertad pues está en peligro, ¿no? Está en peligro porque vamos a una dictadura. Milei, su ministra de Interior, que es la que pues orquesta la represión, Patricia Bullrich, pues es gente familiarmente vinculada a represores de la dictadura argentina
y de hecho reivindican a esos generales que impusieron una dictadura en Argentina, donde sí, uno no podía andar aventando botellas a los gobernantes porque lo desaparecían. No, ni a la policía, ya olvídate, a los Así es. mandatarios. O sea, ¿qué fenómeno pasa? O sea, se advierte de una dictadura reivindicando la libertad, pero en realidad se utiliza la reivindicación de la libertad para justificar una dictadura. ¿Qué fenómeno estamos teniendo aquí? Tú llevas muchos años también observando a la derecha desde tu propia militancia. Bueno, observando a la derecha y observando a los gobiernos, y yo viví como 9 meses en la ex Unión Soviética, y ahí sí que había represión al menor momento que hicieras eso. Bueno, primero quiero decir que sigue una serie, ya hablabas tú con Jacaranda Correa sobre las fake news, sigue un bombardeo de eso. Ya nos explicó Marta Olivia cómo estuvo el asunto, yo no lo sabía, lo replicó Salvador. Segundo lugar, cualquier cosita que haya de eso, pues la hacen viral. Yo vi la hueviza que le dan al secretario de los trabajadores del Poder Judicial, que por cierto están en paro y no se les ha descontado, como dijo Claudia Sheinbaum, ni un centavo de sus percepciones, es decir, son unos trabajadores en paro que tienen toda la protección del gobierno para estar en paro, seguir recibiendo su salario, hacer sus acciones en todas partes y no recibir la menor represalia. Ya se ha dicho durante todo el sexenio que no ha habido represalias en muchos otros lugares, ni siquiera en los medios de difusión. Bueno, ahora unos se van, otros llegan, hay por ahí una serie de cuestiones. Uno se va hasta España a producir su programa, en el cual digo, Dios mío, uno no lo podía producir ni siquiera en Coyoacán, porque en Coyoacán hubo una radio pirata, la cual desmantelaron las autoridades de Coyoacán. Entonces, es una serie de mentiras. Cuando hay un régimen dictatorial, ya no digamos dictatorial, autoritario, como le gusta decir a varios intelectuales de Reforma y de otros periódicos, pues no te permiten lo menor. Cuando tienes, ojalá ustedes no lo hayan tenido, pero yo sí, un padre autoritario, pues tienes que llegar a una hora determinada, comerte lo que él te da, hacer las cosas que él decide, salir a la hora que sea, regresar a la hora que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Un régimen autoritario así se comporta, como un padre autoritario, y no lo hemos tenido en estos 6 años. Incluso en este espacio, cuando algunos hemos hablado de Ayotzinapa o de otras cuestiones, de las madres buscadoras, por ejemplo, pues hay personajes que dicen que nosotros estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador, que queremos que caiga el régimen, y no, nosotros hemos apoyado la lucha de él, pero tenemos discrepancias con él y nunca hemos sido reprimidos por eso. Entonces, quien diga este tipo de barbaridades es porque no ha estado en un lugar como el que tú señalas de Argentina, donde ya hasta algunos militares han salido de prisión que estaban ahí por haber mandado o encabezado el asesinamiento de muchos argentinos. Entonces, el que diga esto es una barbaridad tremenda. No sabe ni qué está diciendo. Quienes hemos vivido en situaciones difíciles,
Por ejemplo, cuando el Partido Comunista no era clandestino, pero tampoco era legal, pues detuvieron a muchos compañeros y los mataron en la cárcel, como a un compañero, Hilario Medina, que era un compañero que tenía relación con las guerrillas guatemaltecas, que salió a la luz y después nosotros investigamos. O eran detenidos, 4 compañeros fueron detenidos el propio 26 de julio, mientras nosotros hacíamos una marcha a la Alameda, fueron detenidos en donde estaba antes el Cine de las Américas y llevados a prisión, y estuvieron ahí hasta que salieron los del 68. Ellos ni siquiera participaron en la manifestación de el 26 de julio, pero llegó la policía y los detuvo, y también cercaron el inmueble del Partido Comunista que estaba en Mérida 186. Esa es represión. Lo demás son cuentos de estos señores que no les gusta estar en elecciones y que cuando pierden se dicen agredidos por quien no lo ha hecho. Entonces, esto va a seguir porque estos tipos no paran de buscar cómo llamar agredidos a ellos, y entre ellos el de un periódico que ahora da premios y le da, imagínense ustedes, compañeros, le da el premio de comunicación a la Universidad de Hidalgo, siendo que la Universidad de Hidalgo recibió centenas de millones de pesos en la época de Enrique Peña Nieto para hacer determinadas cosas. Nunca hizo nada, se robó el dinero. Ahí estaba la famosa Sosa Nostra y demás, la cual denunció Miguel Ángel Granados Chapa. Son pues cuentos para hacer terrible la situación en México, que tiene muchas deficiencias, hay que decirlo, de salud, de educación y demás, pero no estamos ni en una tiranía ni en una dictadura. Pues muchas gracias, Jorge. Marta Olivia, tú fuiste consejera electoral estatal en Tamaulipas, o sea, entiendes de esas cosas de las elecciones, los procesos, todo eso. Viene esta elección que vamos a tener dentro de un año, bueno, menos de un año, en junio de 2025, de jueces. Y han estado advirtiendo que, bueno, es un número muy grande de jueces, que es que va a ser muy difícil ponerlos en las boletas, que las ciudadanas, que los ciudadanos puedan escogerlos, entender qué es lo que les están planteando. O sea, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo sientes que viene este proceso? ¿Qué cuellos de botella adviertes que van a encontrar las instituciones electorales? Sí, primero hacer la acotación en este sentido. Hoy dio arranque a este proceso eleccionario. Yo quiero centrarme más que nada en el discurso que dijo la consejera presidenta, y es que quiero subrayar esta parte, Temoris, porque me parece que eso da un poco idea de todo. Ella dijo en la discusión ella dijo, hoy es un avance de la conquista ciudadana que con su esfuerzo, dedicación y lucha ha logrado apropiarse del sistema democrático y la toma de decisiones públicas. Es ese sentido de por qué vamos a votar ahora por los jueces, magistrados y ministros. Entonces, ahí radica, a mí me parece, el mensaje central en este arranque. Y voy ahora sí un poquito esto y brinco a la otra parte. Hoy por la mañana, cuando empieza el arranque, empiezan en las redes sociales, cuando nosotros estamos empezando a hacer a las 10, empieza todo el tema de el escándalo en medios y en opinadores, comunicadores, incluso de sitios de noticias de cierto prestigio, escandalizados porque no había representantes de los partidos.
y solamente hay que irse a las actas. Es más, si no quieren ir a las actas, váyanse a los boletines de comunicación del mismo INE. Y el pasado 19 de septiembre, el INE determinó que en temas muy específicos, en temas internos que tienen que ver con la organización, porque es un proceso inédito, nuevo y todo, que no iba a haber representantes de los partidos. Y la nota en muchos de esos por la mañana era: en 34 años no hay representantes de los partidos. Entonces, vuelvo al tema de esas noticias falsas y esas noticias de a quién le beneficia esta ola informativa. Ese es por una parte. Es decir, es lamentable porque cada vez yo veo sitios que yo creía serios, muy serios, no quiero decir nombres, pero que tergiversan la información, que desinforman, que antes los que, Jorge no me dejará mentir, y tal vez Salvador, y tú también, que nos teníamos que ir a las banderas, a ir a buscar qué había pasado antes para que nuestra nota pusiéramos algo de contexto. Ahora con tanta tecnología e información me parece que es increíble que ciertos medios no hagan lo mínimo en ese sentido. Ahora, ¿qué representa este hecho de ir a votar? Pues me parece que es eso, es el poder ciudadano directamente. Y me parece que quienes se oponen a esta situación, creo que hay una cierta desinformación, y también es a qué intereses obedecían. Y yo no creo que tanto los trabajadores, sino sus jefes, a quienes obedecían. Todos sabemos que en los juzgados federales te cobraban hasta por respirar, te cobraban un trámite mínimo, que en el mundo de los abogados, llegar al Poder Judicial Federal te costaba la nota, una plaza ahí. Y simplemente en cuestiones tan elementales como las personas que están en la seguridad, si no tenías una recomendación, si no tenías un dinero para apoyarte, peor que en educación, no tenías acceso. Entonces, todas estas personas se acostumbraron a vivir en un mundo distinto, en un mundo que no existe, en un México que no existe. Y ahorita, al estar en las protestas, al no aceptar este proceso de elección, al no aceptar el voto y la decisión popular de senadores, de diputados, de los congresos del país, me parece que es una aberración lo que está pasando, porque ya no hay la misma Norma Piña, lo dijo varias ocasiones en entrevistas. ¿Qué hay después de que se haga el decreto y se publique? Y dijo, nada. No hay absolutamente nada. Creo que al final de cuentas lo que se tiene que hacer es respetar la voluntad popular. Y nada más como para cerrar esta parte, fui consejera estatal electoral por los partidos de izquierda, por el PT y el PRD, entonces eran propuestas que hacían. Todos los consejeros se reelegían 2 periodos que eran de 3 años cada uno. Reeligieron a los del PAN, reeligieron a los del PRI, pero no me reeligieron a mí. Entonces ya se imaginarán por qué era la consejera incómoda, que quería transparencia, que quería rendición de cuentas, y eso del 2007 al 2010 en Tamaulipas no existía. Vale, gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, siguiendo con este tema, hay el año pasado, cuando se hicieron recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, todavía Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dijeron que iba a ser imposible que el instituto cumpliera con sus obligaciones, que pudiera celebrar unas elecciones limpias y confiables y transparentes, porque esos recortes eran mortales para el INE. Y luego, cuando llegó cuando se fueron ellos, llegó Guadalupe Tadei y hubo una renovación en el Consejo General del INE, también hubo un conflicto porque pues, los consejeros anteriores querían que se quedaran en la rama ejecutiva del INE aquellas personas que ellos habían puesto ahí, que les habían permitido controlar durante 12 años el instituto, y Guadalupe Tadei los fue renovando también. Pero también se dijo que no iba a haber la posibilidad de hacer bien las cosas. Y se hicieron bien, salieron bien las elecciones, si hubo impugnaciones han sido menores. Realmente el instituto pudo cumplir con su tarea, con ese presupuesto y con esos nuevos funcionarios.
que ahora también es el mismo discurso. El INE no va a poder enfrentar una tarea del tamaño de esta elección, porque son muchísimos puestos, porque son muchísimos jueces y magistrados, como que es demasiado. ¿Tú cómo ves estas cosas? ¿Crees que el INE puede incluso encontrar la forma de facilitar que los ciudadanos y las ciudadanas puedan hacer sus elecciones? Bueno, pues el INE ha demostrado una gran capacidad de organización en las elecciones recientes. Bueno, desde hace muchos años ha mostrado mucha eficiencia en la organización de las elecciones. Yo creo que es un ejemplo a nivel mundial con el presidente del INE, consejero presidente del INE que fuera. Ciertamente, me parece que una clave que está entendiendo muy bien Guadalupe Tadei y la mayoría de los consejeros del INE es que su labor es colaborar y no bloquear. Es decir, esa ecuación de colaborar y no bloquear es algo que no entendió la oposición. Parte de la gran derrota o de las grandes derrotas de la oposición está en haber bloqueado prácticamente todo lo que proponía Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión del 2021 a la fecha, y parte del error gravísimo de Norma Piña y los ministros conservadores es que también estuvieron en una posición de bloquear prácticamente todas las iniciativas del presidente López Obrador y de sus aliados. Es decir, los mexicanos no quieren una oposición ni un contrapoder anclado en bloquear, en hacer boicot de las propuestas. Tanto así que en las elecciones recientes se votó mayoritariamente, casi el 60% a favor de Claudia Sheinbaum, pero si lo vemos a partir de los congresos, es abrumadora la mayoría que obtuvo Morena y sus aliados. Para la Cámara de Diputados, 252 distritos de 300 fueron ganados por Morena y sus aliados. Esto quiere decir que si no hubiera plurinominales, Morena y sus aliados tendrían el 85% de la Cámara de Diputados. Es decir, que 85% actualmente, gracias a que hay plurinominales, tiene 70 y tantos % Morena y sus aliados. Y para la Cámara de Senadores, Morena, la 4T, obtuvo 30 de 32 escaños, estados los ganó. Es decir, tendrían el 93% de las posiciones en el Senado si no hubiera senadores de primera minoría y si no hubiera plurinominales. Actualmente arañaron los 66%, gracias a que hay primera minoría y que hay plurinominales. Es decir, la expresión del poder y del contrapoder es muy distinta en la imaginación de la oposición y de los analistas de la transición que dentro de la mayoría de los ciudadanos. Es decir, otro indicador muy interesante es que el INE de Guadalupe Tadei es mucho mejor visto que el INE de Lorenzo Córdoba. La gente vio muy bien la actuación del INE en las elecciones pasadas y lo que ha ido ocurriendo de ahí para la fecha. La gente sí quiere oposición, pero quiere una oposición responsable que acompañe las decisiones y critique algunas decisiones y critique algunas otras. En este caso, el INE pues tiene que acompañar y tiene que organizar las elecciones, no es parte interesada del conflicto de estar a favor o en contra de una reforma judicial. Ese papel le toca a la oposición, no le toca incluso ya a los trabajadores del Poder Judicial ni a los ministros de la Suprema Corte. Ya lo veremos cuando se presenten candidaturas para la Suprema Corte. ¿A poco se va a atrever a presentarse Norma Piña o los ministros que gozan de mala reputación o los jueces que sacaron de la cárcel al Gober Precioso o que liberaron a narcotraficantes? Esas personas no se van a poder presentar porque la ciudadanía no les va a votar a favor. Se puede presentar una ministra que cuyas decisiones sean acordes a lo que la gente ve bien, a lo que los ciudadanos ven de manera positiva, pues sí, se podrán presentar. Esos serán los cambios
que veo, y cierro mi opinión diciendo, por ejemplo, este debate tan interesante que se ha generado entre los analistas y los periodistas de izquierda, de cómo se debe ver la reforma judicial. A mí me parece que la perspectiva desde la izquierda siempre debe ser crítica, pero también siempre debe ser de acuerdo a los criterios que tienen que ver con ensanchar las facultades democráticas de un país. En el caso de la reforma judicial, que se vote a los jueces, a los magistrados y a los ministros, es ensanchar los canales democráticos en nuestro país, y me parece un asunto de vanguardia. Si sale bien esa elección, va a terminar siendo imitada por otros países, y México va a ser vanguardia en la elección de este tipo de representantes populares. No hay ejemplos en Estados Unidos, en Japón, en otros países, pero si en México sale bien, que no tenemos elementos para saber si va a hacerlo o no, pero habrá que seguir acompañando con una serie de críticas a esta reforma judicial, pero no con críticas que se parezcan a los argumentos que dictan los analistas de la transición. Esos argumentos más parecidos a lo que dice Zedillo le están ayudando un poco más a la oposición, que no logran articular argumentos interesantes, ni al propio Zedillo. Hoy el artículo de Viri Ríos es muy interesante y muy elocuente sobre las mentiras de Zedillo, pero bueno, me parece que hay una discusión vibrante, muy interesante, en la que los periodistas y analistas de izquierda debemos de tener siempre una revisión crítica. A mí me parece que uno de los puntos claves a no perder de vista en esta reforma judicial es que se seleccionen a personas capacitadas para poder ser votadas en las urnas, y que ahí debe haber mucha responsabilidad y mucha crítica de parte de la sociedad en general y de los periodistas y de los analistas de izquierda. Gracias, Salvador. Ya nos comió el tiempo, ya son casi las 3. Jorge Meléndez, ¿puedes comentar un poquito más sobre este tema, o si quieres regalarnos un postrecito? No, sobre esto, bien dice Marta Olivia, y hay que recordar a este señor que es ahora analista, entre comillas, de un programa de radio antes muy escuchado, Edmundo Jacobo, cómo se burlaba junto con Lorenzo Córdoba de los indígenas. Y digo esto a propósito porque se ha aprobado la ley de respeto a los indígenas, a los afroamericanos, etcétera, etcétera. Yo creo que el asunto es que en realidad el INE tiene un paquete verdaderamente difícil, problemático, que debería de apoyarse con más recursos, porque ya se decía aquí que estos señores, Córdoba, Ciro Murayama y demás, decían que no se podía hacer y que recortaban. Sí, pero yo creo que se necesita ahora recursos para que el propio INE pueda incluso contratar a expertos en algunas cuestiones y pueda haber una elección verdaderamente seria, puntual, que todo el mundo quede a gusto, en donde desde luego va a haber inconformidades en todos estos procesos, por más limpios, amables que sean, siempre habrá inconformes. Y yo creo que va a ser un reto verdaderamente serio, no solamente para el INE, sino para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, que esto pueda avanzar sin mayores problemas, dado que, bueno, ya tú lo decías al principio, a la señora Claudia Sheinbaum, pues le dejan una serie de personajes ahí impresentables, como al que tú has llamado el señor de las pantuflas, y otras cosas más. Yo creo que hay que esperar que esto se haga bien, hay que los comunicadores, informadores, tecleadores, debemos de convertirnos en promotores de esto, en difusores de esto, en cómo se debe de hacer y demás, para que tenga éxito
este proceso que, como decía Salvador, es inédito, y si sale mal, pues todos tendremos responsabilidad en eso, porque en efecto es algo novedoso, se hace en Estados Unidos, en Ecuador, se hizo en Bolivia y en algunos otros lugares, pero sí es complicadísimo el asunto y debemos de ser partícipes del mismo. Muchísimas gracias, Jorge Meléndez. Marta Olivia, ¿qué nos preparaste de postrecito hoy? Pues más que ya por las prisas y demás, me parece que es importante señalar que creo que esto de la elección que arranca hoy el INE con estos jueces, magistrados y ministros y todo lo demás que tiene que ver con el Poder Judicial, hay muchas cuestiones que se pueden perfeccionar, que es algo inédito. Lo que sí yo tengo la certeza de que así como estaba el Poder Judicial, ya no podía seguir. Es decir, lo que se tenía, porque ya no se tiene, lo que se tenía ya no era posible avanzar más allá. Las denuncias, las quejas, la corrupción, el nepotismo, simplemente ya no se puede. Que claro, se está en un camino hacia allá. Creo que es el momento de dialogar, y además, yendo más allá, faltan todavía 3 o 4 semanas para que se emita la convocatoria. Yo creo que no nos adelantemos porque el proceso eleccionario todavía se tiene que perfeccionar y tiene que estar ahí todo el mundo, los que están muy cerca en el Senado y en la Cámara, pues revisando cada punto. Pero pues no nos adelantemos. Lo interesante es el mensaje en el INE hoy, institucional, de avance, de democracia, y diciendo que ellos le entran porque es el poder ciudadano el que gana en México. Y con eso cierro. Muchas gracias, Marta Olivia. Ay, ¿se nos fue? Ah, mira, no, ahí está. Eso, qué rápido. Salvador Postre, ¿cuál es tu fraustocito? No, digo, Salvador Frausto, ¿cuál es tu postrecito? Rápidamente, bueno, pues también sobre el mismo tema, una de las grandes mentiras de la derecha es que el Poder Judicial era independiente, el Poder Judicial estaba capturado por las élites, había una baja participación de los mecanismos democráticos para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, ya no digamos de jueces, ahí prácticamente era decidido por mecanismos internos de la Suprema Corte, del Poder Judicial en general. Y bueno, pues esa gran mentira, no era independiente, nos coloca ahora ante una posibilidad de que participe de la ciudadanía, que participe la negociación en el Congreso de la Unión, que participen los mismos miembros del Poder Judicial y del Legislativo y del Ejecutivo. Entonces, eso es una buena noticia para nuestro país. Y otro asunto es que la reforma judicial incluye plazos para que los jueces dicten sentencias. Actualmente hay personas que tienen 20 años, 10 años, 15 años esperando sentencias. Esta reforma judicial incluye plazos para que los jueces tengan que dictar sentencia a la gente que está siendo procesada. Ese es una gran noticia y que favorece sobre todo a los menos favorecidos, porque el Poder Judicial era una máquina de corrupción en la cual los que tenían dinero podían pagar para salir y los que no tienen dinero siguen en la cárcel. Entonces, habrá que ver con mucha atención y ser críticos de este proceso de reforma, pero también con seriedad mirar y desmontar esas mentiras como la de que había un poder judicial autónomo. Eso es absolutamente falso. Muchísimas gracias, Salvador. Jorge Meléndez, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes, les mando un abrazo a los tres y a la audiencia, más al equipo de Astillero y a ti porque tocó esta mañana. Gracias, Jorge, gracias, Marta Olivia, saludos hasta allá, espero que te vaya muy bien ahora que van a recibir al presidente. Así es, unas 3 horas más por acá, tiempo de la frontera. Gracias, es un gusto coincidir con ustedes. Un abrazo para todos. Y muchas gracias, Salvador Frausto. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.